Observar el paraíso y el infierno al mismo tiempo debe de ser una experiencia única, muy parecida a lo que se abre ante nuestros ojos. Las Islas Célebes muestran al viajero los recónditos parajes a los que los primeros navegantes portugueses que surcaron estos tempestuosos mares llamaron Espada de Hierro. Sus ritos, tradiciones ancestrales y terribles dioses están protegidos por la tupida selva, por barrancos infinitos y montañas escarpadas. Nos adentramos en las entrañas de la misteriosa isla de Sulawesi. La expedición de Indonesia mítica se pone en marcha. Corría el año 1511, cuando los navegantes portugueses desembarcaron en la actual Makassar, capital de las Islas Célebes. Lo que pareció una gran conquista, pronto se habría de convertir en un infierno. La parte meridional de esta tierra estaba habitada por la etnia de los Bugis, gentes dedicadas a la pesca, pero con una jerarquía y orden militar que lograron poner en jaque a los colonos durante muchos años. Estos feroces guerreros se estructuraban como sultanatos, en definitiva, como reinos independientes, con sus leyes, sus reglas y su particular manera de observar la vida. Y así hubieron de sufrir el olvido, cuando no el desprecio, pese a ser uno de los colectivos más importantes de estas tierras. La ruta de las especias hacía de Sulawesi un enclave muy bien situado en este marasmo de islas. Así, la ambición de los conquistadores desembarcó en sus playas. En 1596 se organizó una gran expedición encabezada por el holandés de Houtman, dando comienzo al comercio masivo de las especias. Fue un contraste brutal. Los primeros exploradores se toparon de bruces con un mundo perdido de paisajes espectaculares y profundas grutas plagadas de pinturas rupestres. En este periplo de vivencias extremas hallaron elementos prohibidos de la simbología animista más importante para estos pueblos del interior. Allí estaba la montaña femenina Obutu Kabobon, símbolo de la fertilidad y de la permanencia de esta cultura milenaria. O las sombrías cumbres montañosas, siempre tapadas por las brumas de la historia, esas mismas que eran identificadas como los espíritus de los que ya marcharon, y que según sus tradiciones ocultan las escaleras por las que bajaron los primeros pobladores de la isla, venidos del cielo, la tierra de los dioses. Y así, como aquellos primeros viajeros que se enfrentaron a 1001 desmanes, llegamos a nuestro destino, el incógnito país Toraja. La fuerza y la memoria ritualística de los muertos permanecen vivos en el alma del hombre de poder, el chamán, el curandero capaz de obrar prodigios increíbles. Pese a los avances de la medicina, estos pueblos siguen manteniendo su fe ciega en estos sabios, que tienen el don de abrir las puertas de los mundos invisibles, para así beber de sus fuentes de conocimiento. Mediante cánticos antiquísimos y ungüentos plagados de magia, aseguran curar a sus pacientes, tal y como se lleva practicando desde hace miles de años en todo el continente asiático. Hasta principios del siglo XX, los misioneros holandeses no lograron penetrar hasta el país Toraja central, con el propósito de colonizar a aquellas gentes y obligarles a cambiar su religión.
No fueron conscientes de que los dioses del mundo antiguo eran demasiado poderosos y no mostraban piedad hacia los invasores, algo que pudieron comprobar en sus propias carnes. En el mercado de Rantepao queda de manifiesto que la vida por estos lares es muy difícil. Pese a las vicisitudes, las gentes son amables y la felicidad aflora a sus rostros. No en vano tienen cubiertas las necesidades básicas. El asiático tiene otra filosofía de vida, pues conoce la higiene, y sus creencias y cultos le llevan a tener un respeto manifiesto a la muerte y a sus mayores, algo que se ha perdido en otros mundos más civilizados. Los maravillosos paisajes que se pueden observar desde las alturas del país Toraja son impresionantes. Los verdes campos se prolongan hasta el horizonte, sembrados de extensiones casi infinitas de arroz, el alimento milagroso que tanta hambre y miseria ha evitado en todo el planeta. Las montañas, una vez más, están cubiertas por las nubes, sugiriendo una magia que aquí se puede tocar, gritando a los cuatro vientos que este pequeño país es lo más cercano al paraíso. Un paraíso donde la muerte se aprecia de modo distinto a otras latitudes, pues no en vano se palpa el miedo atroz de estas gentes a lo que puede aguardarles al otro lado. Las leyendas forman parte indisoluble de su cultura, auténticas leyes orales que afectan a los apenas 500.000 de habitantes que viven aquí, y que se hacen extensibles para los más de 6 millones de torajas que se reparten por el orbe terrestre. La gente viene en Sulawesi porque Tanah Toraja es la única isla en Indonesia donde Tanah Toraja es muy conocido como a la gente todavía creencia de religión de antepasado animista. Sí, y según de animista, de las generaciones de los Toraja, ellos descendieron del paraíso, pasando con la montaña. Y es que cuentan sus tradiciones que hace 25 generaciones, los primeros torajas venían desde la isla Pongo, y remontando el río Sungai y Sadán, arribaron a las entrañas de estas tierras. Al no poder continuar la subida de las agresivas aguas en sus lembang o canoas, los indómitos marineros tuvieron que dormir en sus embarcaciones con la quilla hacia arriba para protegerse. Pues bien, tal es la estructura de las casas que se construyeron a partir de entonces y que han perdurado durante siglos, conformando su arquitectura más clásica. Delante de las casas de los Toraja, la gente pone muchos cuernos de los búfalos. Los cuernos de los búfalos en Toraja es significado como prestigio de la familia. Cuanto más cuernos tiene de la casa, más prestigio dueño de las casas. Y es que el búfalo en Tanah Toraja es animal sagrado. Jamás trabajan y durante toda su vida tienen a una persona encargada de alimentarlos, lavarlos y llevarlos a pasear cada día. Y todo con la finalidad de concederles la gracia de morir durante el funeral de aquel que les ha dado una vida plena y hasta ese momento envidiable. Pero así es la creencia y la magia que envuelve un momento tan cruel en apariencia. Al ser sacrificados, acompañarán al difunto en su camino hacia el otro mundo, ayudándole a penetrar en el mismo.
En el mercado que ahora pisamos se venden los apreciados búfalos y también cerdos, los protagonistas principales junto al difunto en un funeral toraja. El olor y los sonidos confunden nuestros sentidos. No hay grito más lastimero y desagradable que el de un animal que, postrado sobre la fría tabla, intuye que se acerca a su final. Todo depende del dinero que desee invertir el comprador, porque dicha inversión garantizará, en mayor o menor medida, la salvación de su alma. Sulawesi, el territorio de Tanah Toraja. Aquí se rinde culto únicamente a la muerte, pero la muerte ha sido muy distinta durante estos últimos cientos de años. Existían caníbales que luchaban entre ellos y se cortaban la cabeza para obtener el poder del otro guerrero. Pero hoy en día esto ha cambiado. La magia ha entrado en funcionamiento. Ha entrado en funcionamiento el poder. Aquí la gente corta las cabezas para poder comer el poder de los demás, bebe su sangre para obtener lo que la otra persona tenía. Estamos ante la magia negra y el canibalismo del siglo XXI. Las cuevas de la muerte son el último refugio del difunto. Y es que en estos lares los cadáveres no son enterrados. Se les coloca en grutas que se abren en mitad de impresionantes acantilados. Allí, con la mirada perdida en el infinito limbo y asomados a sus particulares miradores, están los Tau Tau. Muñecos hechos a imagen y semejanza de los difuntos, son los guardianes de los sepulcros. En definitiva, los encargados de vigilar a los muertos. Nadie puede ni debe acercarse a ellos. Pero si hay un enclave misterioso, aterrador para el profano y plagado de leyendas en el país Toraja, ese es aquel en el que se encuentran los árboles de los muertos, el lúgubre jardín donde reposan los cadáveres de los nonatos fallecidos. En las entrañas de los troncos centenarios, los nativos realizan un agujero y allí se introduce el cadáver del infante, tapando la salida con fibras vegetales. Así pues, en su camino hacia los cielos, el árbol lleva al fallecido para que finalmente llegue a la casa de sus antepasados, librándole de los males de este mundo. La creencia de los torajas en el poder de la foresta es tal que no resulta difícil encontrar un bosque pleno de árboles con hendiduras, que en definitiva no son sino tumbas cargadas de un contenido muy tétrico en su interior. Seguimos recorriendo este fascinante y misterioso país. El índice de orfandad por estas latitudes es muy elevado, por lo que es habitual encontrar a los pequeños organizando teatrillos ambulantes y espectáculos musicales junto a las carreteras. De esta forma intentan garantizarse el sustento diario. Gracias a ello continúan vivos. Es el contraste de un pueblo que en cierto modo venera a su manera a la muerte, pero que intenta asirse a la vida con todos los medios que la imaginación pone a su alcance. Amanece en Tanah Toraja. Se está preparando un funeral. Ha llegado el momento de iniciar el último viaje. El ritual está cargado de magia y solemnidad. Cuando un toraja muere, es colocado en la cocina de la casa con una caña hueca que atraviesa el suelo y se clava en su cuerpo, a fin de facilitar
que los fluidos corporales abandonen al difunto cuanto antes. El finado puede permanecer meses en estas circunstancias, hasta que la familia consigue el dinero y los animales requeridos para celebrar el rito. Mientras, como si de un ser vivo más se tratara, se le habla, se le invita a comer cada día y se le viste con los mejores ropajes. Llegado el momento, en el centro del poblado se levantan unas pequeñas habitaciones a las que de manera paulatina van llegando los invitados y también los animales que serán sacrificados durante la ceremonia mortuoria. En definitiva, es el final del viaje. Los vecinos arriban con todo tipo de regalos y animales, que habrán de ser devueltos cuando la persona que realiza el presente fallezca. Es una cadena iniciada siglos atrás, condenada a no finalizar jamás. Los contrastes, enigmas y en cierto modo contradicciones hacen del país Toraja un lugar único, maravilloso y enigmático como pocos. Y es que algo diferente ocurre en este lugar del planeta, donde se mezclan los símbolos cristianos con los musulmanes, y también, por supuesto, el animismo en su estado más puro. Donde existe el culto al mal y la oscuridad en suma, donde muchos, incluso los más aguerridos, huyen por el miedo que ambos conceptos les provocan, los torajas se alían con ellos. Cuentan que a principios del siglo XX, los anticuarios europeos llegaban hasta este recóndito lugar del planeta y los robaban para venderlos a millonarios del viejo continente. Sin embargo, como si de una maldición se tratara, los compradores comenzaron a sufrir todo tipo de desgracias, al igual que sucediera con los huesos y calaveras de los muertos, que se birlaban para llevar a cabo ceremonias de magia negra. Acceder al interior de estas cuevas es penetrar en un mundo en el que cuesta respirar, y no solo por la profunda brecha que abren en las entrañas de la montaña. Aquí se guardan con celo misterios ancestrales que solo los muertos conocen, y estos callan. Los ataúdes, carcomidos y con los restos óseos esparcidos por toda la superficie pétrea, cuelgan de las paredes. La madera ya se ha esparcido, mezclándose con la fina tierra que cubre con su manto el suelo de este mundo de sombras. Los tau-tau se asoman desde las alturas. Son los rostros ajados de los difuntos que cuidan las entradas de las tumbas, que hay en los precipicios. No resulta fácil para un hombre o mujer de Occidente comprender el sentido de rituales como estos, pero así se viene haciendo desde hace siglos y así ha de seguir siendo. Es parte de la cultura de la muerte de un pueblo cuyas costumbres, por encima de todo, hay que respetar. Cada vez es más difícil encontrar recovecos para depositar al muerto en solitario. No en vano se están excavando nuevas oquedades en las paredes de los desfiladeros. No se trata de olvidar el culto de sus antepasados, sino de perpetuarlo, y es más que evidente que se está consiguiendo. Para introducirse más allá de lo que la cordura y las palabras medrosas de los guías advierten, hay que reptar por estrechas y angostas galerías, entre restos de muertos centenarios. La sensación de inseguridad, unida a un miedo atávico, se manifiesta en todo su esplendor conforme avanzamos hacia un mundo
para muchos ya sin retorno. Torajas, una cultura dedicada a la muerte, y nos encontramos en su última morada. Dentro de una cueva o una escarpada ladera es donde terminan sus días. Aquí estarán a salvo de saqueadores o incluso de lo que más temen ellos, de los demonios que vagan en la tierra. La religión de los torajas está basada en el chamanismo llevado a los últimos extremos. Aquí, los citados Tau Tau generan múltiples sensaciones: escalofrío, miedo, sorpresa. Son el rostro en madera de aquellos que ya se fueron, pero que continúan presentes. No en vano, se les cambia la ropa una vez al año, en una ceremonia llamada Manemi, y son restaurados cada 25 años. Comienzan los sacrificios, la parte más importante del funeral, pues la sangre debe de correr para conseguir los objetivos. El ambiente es aterrador. Los animales se asustan visiblemente, pues es difícil contemplar el horror que se abre a sus ojos. Sus congéneres gimen, gritan. Los lamentos de los animales son terribles, como la misma muerte a la que son condenados. Tana Toraja, la cultura de la muerte en su estado puro. Hoy los búfalos deben de morir. El difunto lleva más de un mes embalsamado en su ataúd, pero hasta el día de hoy no han conseguido el dinero para poder comprar las ofrendas, los búfalos, los animales que deben de guiarle en su camino a la vida eterna, al otro mundo. Es la fuerza, el poder que le ha de llevar. Es la fuerza de la ceremonia, en su estado más puro. Los matarifes se esmeran en su trabajo. Los animales son despellejados allí mismo, sobre el barro, y cocinados en hornos y hogueras improvisadas. Hay que coger el poder de los animales sacrificados, los mismos que acompañarán al difunto en el paso al mundo de los muertos. La carne se divide a partes iguales para todo el pueblo, pues no en vano, todos deben participar en la fiesta, en estos ritos con una componente espiritual muy importante. La sangre se bebe en cañas de bambú para adquirir la fuerza de las bestias. Son rituales anclados en las ceremonias primigenias de aquel hombre de la prehistoria, que rezaba a los dioses del mundo primordial, que tienen miles de años de antigüedad y que a pesar del tiempo transcurrido, mantienen la génesis y el poder de entonces. Este es el país Toraja, diferente a todo lo que hemos conocido y visto hasta ahora. Y así, con la mirada perdida de los Tau Tau observándonos desde las alturas, continuamos con nuestro viaje. Aquí las montañas siguen siendo cuna de leyendas imposibles, de seres malignos que habitan en las entrañas de las impenetrables selvas, de gentes que viven pensando en la muerte y de muertos que acceden al mundo invisible, cuyas puertas se abren de vez en cuando, esperando a que alguien se atreva a traspasarlas.
Allí se hallan los dioses, los espíritus y los demonios que todos llevamos dentro, el lugar al que un día todos los torajas habrán de marchar.